Arrastion hori, eskerrik asko hemenagotagatik, osoko bilkuraria hasiera emango diogu, lehenengo puntua, aurreko aktaren onarpena. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a este pleno que comienza con el punto número 1, que sería la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Algún asunto a comentar? ¿Votos a favor de la aprobación del acta de la sesión anterior? Eskerrik asko. Bigarren puntua, kontu emana. Segundo punto sería dación de cuenta de asuntos varios. He dejado en vuestra mesa el folleto explicativo del programa Saindus, que ya ha sido adjudicado, está liderado por los servicios sociales y es uno de los nuevos servicios, bueno, de los servicios obligatorios dentro de la cartera de servicios sociales, ¿vale? De alguna manera está dirigido a aquellas personas que cuidan a personas dependientes, a las cuidadoras. Aquí tenéis un poco el folleto explicativo y, bueno, a lo largo de la semana o de la semana siguiente se socializará convenientemente el programa, ¿vale? Por otro lado, quería informaros de que el suboficial de la policía local ha sido condecorado con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco. Esta mañana le ha hecho entrega de esta condecoración el jefe superior de policía, don José Luis Rodríguez, don José Luis Rodríguez Ferreras es el suboficial jefe de la policía. Y el jefe superior es José Antonio Santamaría Sáez. Por otro lado, quería informaros de la adjudicación, esta vez ya sí, de la adecuación de una zona de esparcimiento para perros en el parque de Uribarri. Ya recordáis cómo antes del verano se puso en marcha esta licitación, pero quedó desierta. Parece ser que el problema era que no había no había demanda suficiente de trabajo para esos meses, y porque ahora se han presentado 4 empresas y la empresa adjudicataria ha sido Loizaga Construcciones, con un importe de 21.910,24 euros IVA incluido, y es una baja del 12% con respecto a lo que estaba presupuestado. Entonces esperemos que las próximas semanas se inicien las obras y tengamos ya en marcha este nuevo equipamiento. Por otro lado, esta mañana se ha adjudicado los juegos infantiles y el suelo de la Haurreskolak de Cintururi, que estaba conveniado con los responsables de ese centro y con los padres y madres de esa Haurreskolak, por 20.132,20 euros IVA incluido, a Silmar Servicios y Equipamientos. También informaros que se han iniciado las obras del Bidegorri, que conectarán la calle Amézola con la calle Metacal a través de Gudari Desconocido, y a su vez que conectarán la calle Metacal con el Bidegorri o el paseo peatonal que discurre a lo largo de la calle Pedro Lobato Alcatea. Y en breve se licitará el proyecto del eje troncal y conexión con Bilbao a través del antiguo túnel del tranvía. Veremos, estamos estudiando ya esa posibilidad de conexión con Bilbao a través del antiguo túnel del tranvía, y en el proyecto que sacaremos a licitación se incluye también esa propuesta, o por lo menos ver si es viable. Por un asunto de suelos, y bueno, URA estaría implicado en ese asunto, también Patrimonio del Gobierno Vasco y ETS, que serían los propietarios del antiguo túnel del tranvía. Y a la vez pondremos en marcha un proceso participativo para reflexionar sobre la ordenanza de tráfico. Ahora ya el papel de la bicicleta en Echevarri pues ya bajó en un papel fundamental, ya hay vías especiales para los ciclistas, y es momento de incluir esa figura dentro de la movilidad del municipio, con lo cual haremos una sesión participativa para poder reflexionar sobre el papel que juegan también los conductores, peatones y demás dentro de lo que es la movilidad y vialidad del municipio. Perdonar. Bigarren puntuan, 2019ko ordenantza fiskalen onarpena provisionala. El punto número 3 sería la aprobación provisional de las ordenanzas fiscales para 2019. Se presenta la propuesta de modificación de impuestos y tasas de cara al año 2019, y como parte de ese proceso se ha llevado a cabo un proceso participativo a través del cual la ciudadanía ha tenido la oportunidad de realizar aportaciones a la propuesta presentada por el equipo de gobierno. Si bien se han recibido algunas consultas, no se ha recogido ninguna propuesta por parte de los vecinos y vecinas.
La propuesta presentada a la ciudadanía y que se presentó también y que se debatió en la comisión informativa plantea la congelación general de los impuestos y pequeñas modificaciones en las tasas. Según las últimas noticias, parece que la recaudación y la economía mejoran, con lo que no es necesario pedir un mayor esfuerzo a los echevarritarras para poder mantener los servicios municipales. Según esto, quedarían congelados el IBI, el impuesto de vehículos, el impuesto de construcciones y obras, licencias de apertura, etcétera. En cuanto a las tasas, quedarían congeladas prácticamente todas: basura, alcantarillado, echevarribús, OTA, ayuda a domicilio, servicios culturales. Los cambios principales se dan en las tasas del polideportivo, condicionadas por las obras de sustitución de la cubierta del edificio antiguo de piscinas y salas polivalentes. Los técnicos consideran que debe ser sustituida para mejorar la climatización tanto de las piscinas como de las salas polivalentes, ya que ha perdido sus propiedades al finalizar su vida útil. Recordar que se instaló en el año 1995. Esta sustitución implica que no se podrán utilizar los vasos de piscina interiores durante unas 5 o 6 semanas que coincidirán con el mes de agosto de 2019, que es el mes de menor uso de la instalación. Este hecho debe ser tenido en cuenta a la hora de aprobar las tasas, ya que se entiende que los abonos anuales y los de temporada de verano deben ser compensados por este cierre, aunque únicamente afecte a los vasos de piscina interiores. El resto del polideportivo permanecerá abierto con normalidad, excepto la semana del cierre técnico obligatoria. Esta semana implica una serie de limpiezas exigidas por el Departamento de Sanidad, que lógicamente se traslada al mes de agosto. Estos 3 últimos años se ha realizado en la temporada de Semana Santa. Teniendo en cuenta esto, se propone una actualización de las tasas con el IPC interanual de agosto de la comunidad autónoma, que es un 2,2, y a la vez una compensación proporcional a las semanas de cierre de los vasos cubiertos de piscina en los bonos anuales y en los bonos de verano, que supone una rebaja del 8%. Según esto, un abonado familiar empadronado en el municipio en 2017 pagaba 115,56 euros, en 2018 pagaba 104 euros. Con la puesta en marcha del nuevo contrato se rebajaron un 10% los abonos de empadronados, y ahora en 2019 pagará 96,07. Todo esto más IVA. Un individual adulto, por ejemplo, en 2017 pagaba 72,22, el año pasado, este año, 2018 65, y el año 2019 60,04. Por otro lado, se extienden a todo el área sociocultural las bonificaciones propuestas por el área y que ya se introdujeron en el polideportivo. Esta propuesta generaliza las ayudas a familias numerosas, familias monoparentales y familias perceptoras de RGI o AES, tomando como referencia para estas ayudas los valores de la renta estandarizada, un criterio respaldado por Irukide. También se modifica la ordenanza del Euskaltegi, se actualizan simplemente las tasas para no empadronados, ya que está pactado que cualquier persona no empadronada en el municipio que quiera cursar sus estudios de euskera en nuestro Euskaltegi debe pagar lo mismo que si los cursara en Ulibarri Euskaltegia, en cualquiera de sus otras sedes. Como he comentado, no hubo ninguna propuesta ciudadana, sí hubo una propuesta del Grupo Municipal AJ-PNV que venía que hacía una reflexión sobre el ICIO y su implicación con los locales comerciales. La propuesta era, si me equivoco, me corriges, María, la propuesta era no limitar el tamaño de los locales y bajar al 2%. Le hemos estado dando una vuelta y primero señalar que esa propuesta de rebaja en el porcentaje a pagar por las obras en locales comerciales la propusimos en el grupo ahora ya hace 4 o 5 años. También se propuso la reducción del 50% en la licencia de apertura en ese tipo de locales. Prefiero que fue nuestro grupo el que hizo esa propuesta. Y comentando el asunto con la intervención municipal, y estudiando el tipo de locales que tenemos en el municipio en la trama residencial, veíamos que pocos íbamos a tener por encima de ese tamaño. En todo caso, nos parece más justo, ya que abrimos un poco esa lata, ¿no? El hacer una propuesta más cercana a la tipología de locales con los que contamos en la trama urbana. Por eso proponemos que los locales de 100 metros hasta 100 metros, que son los más pequeños, paguen solamente un 1%, los locales de hasta 200 metros cuadrados paguen un 2%, los locales de hasta 300 metros el 3%. Y luego ya el resto, entendemos que ya si una entidad viene a invertir en un local de más de 300 metros cuadrados
que en la trama residencial todos los que superen ese tamaño probablemente sean garajes, pues ya tiene una capacidad inversora que no creo que le condicione para que los etxebarritarras suframos ese descuento, ¿no? Entonces el planteamiento sería más lineal, quizás más justo a la tipología de locales. 100 metros solamente pagarían el 1% por del presupuesto de la obra, hasta 100 metros, perdón. Hasta 200 metros el 2%, o entre 100 y 200 metros, vamos, mejor, y entre 200 y 300 el 3%. Y luego ya el resto, pues el 5% que es el que tenemos estipulado. Nos parecía un poco más justo y viendo un poco también el recorrido de los últimos años y la tipología de locales que se han abierto. También os digo que son ayudas y evidentemente nosotros siempre cuando hacemos publicidad de ese tipo de iniciativas es para animar la puesta en marcha de locales, pero bueno, quizás las dificultades son otras también, o se suman también a otras. Pero bueno. ¿Estas modificaciones se van a incluir en la...? Lo que decidíamos ahora. En principio nos hicisteis esa reflexión, lo hemos trasladado al equipo de intervención. También os recomendamos que incluso previamente hacer las propuestas lo consultéis con Javi, bueno, conmigo, conmigo yo soy los de Hacienda, si queréis lo podéis comentar conmigo, pero que sí, que entiendo que perfectamente que lo hagáis con un técnico, y yo os animo a que lo hagáis con Javi, que de alguna manera os va a dar información al respecto de, pues mira, pues esta modificación pues si ha tenido incidencia, no ha tenido incidencia, cómo repercute económicamente al ayuntamiento, bueno, todo ese tipo de información la puede obtener él. Entonces, bueno, simplemente el otro día lo propusisteis, nos estuvimos dando una vuelta, lo comentamos con él y él dice, bueno, pues puede ser un poco más cercano a la tipología de locales que existen en Echevarri. Sí, más que nada nuestra intención es pues eso, que la gente que vaya a abrir un local, si es una reforma, pues no salga perjudicada, ¿no? Que se favorezca un poco el ánimo de abrir nuevos locales o por lo menos modificar los que ya estaban. Sí, o están. Sí, daros cuenta que esto, digo para entender un poco este impuesto se aplica sobre el presupuesto total de la obra. Entonces, las obras más potentes, pues lógicamente se hacen en locales pues mucho más grandes, ¿no? Entonces también nos parecía un poco que tengamos que hacer un descuento a un gran inversor o un inversor extranjero o a una insignia comercial potente, pues también nos parece un poco como ridículo, ¿no? Que a grandes marcas, pues el Ayuntamiento de Echevarri le haga un descuento para abrir un local de 400 metros, pues no lo entendíamos muy... También es verdad que habría que reflexionar sobre los locales que superan los 300 metros cuadrados dentro de la trama urbana, y no hay muchos, y casi todos los que superan ese tamaño son garajes comunitarios o así, que igual alguno no se podrían ni abrir como local comercial. Estoy pensando en alto en algunos de la avenida que se han aprovechado para meter coches, pero igual son como pisos intermedios o no. Bueno, algunos sí, pero vamos, no sé. Me estoy pensando también en vuestro local, Iñaki. Vuestro local no sé cuántos metros tendrá, pero también es difícil porque tiene como una planta sótano. No sé cuántos metros cuadrados tiene ese. No sé exactamente. Pero ese parece grande, no sé si tiene 300, 250 o 400, pero... Y luego tiene altura... Entonces, bueno, poco más. Es un poco la propuesta que traíamos. Quizás es más adecuada a la tipología y ayudamos más al que quiere abrir un local más pequeño. Es un poco la filosofía, ¿no?, que planteábamos. No, si os parece, con esa propuesta podemos ir adelante. O sea, a nosotros no nos importa modificarlo. María, que no nos importa modificarlo o ir adelante con esa propuesta. Vale. Pues me parece correcto. Más que nada más. Entiendo la postura y lo que nosotros veíamos es que hay muchos locales que están cerrados, no sé el del tamaño. O sea, quiero decir que vas paseando y hay locales que igual antes tenía negocio y por lo que sea, por la cercanía, por el metro, por lo que sea, se han ido cerrando y pues oye, igual si viene alguien y se le ayuda con ese poquito, pues sí. Al final cuando vas a abrir un negocio todo cuesta muchísimo, pues todo lo que sea reducir costes, pues entiendo que es favorable. A nivel de tasas tendríamos esta modificación de la de licio y la licencia de apertura de locales, que también es el 50%. Sí, está, digamos, a nivel fiscal. Sí, ya está, pero me refiero que son dos iniciativas que se han llevado a cabo dentro de un poco de esa política de favorecer la apertura de nuevos comercios, el comercio de proximidad, favorecerlo, ¿no? Fiscalmente se puede hacer eso. Luego también hay subvenciones para poner los letreros y ese tipo de cosas, pero bueno, eso no es el momento ahora. Bueno, votos a favor de la aprobación provisional de las ordenanzas fiscales 2019. ¿Abstenciones?
¿Sí? Es que tengo un problema. No, que tengo un problema con esto, que no me deja abrir dos archivos. No, tranqui. No me deja abrir dos archivos a la vez. Vale, vamos allá con el punto número 4. Es que tengo un problema con el ordenador que no me deja abrir dos PDFs a la vez, no te preocupes. Es una cuestión simplemente de tiempo. Tengo que abrir uno y esperar 5 segundos a que salga el siguiente. Zazpigarren zenbakiduna aurrekontu aldaketa, kreditu gerakinaren kontura, modificación presupuestaria número 7 de 2018 con cargo remanente de tesorería. En la comisión dimos cuenta de esta propuesta de modificación presupuestaria, sería la número 7, 2018, con cargo al remanente. Hago un repaso de las cantidades. Adquisición de contenedores RSU y papel cartón, 110.000 euros. Adecuación de los locales para bienestar social, con sumaríamos los locales ocupados por lo que era el antiguo ZAL a los servicios sociales, que incluso se pueden comunicar por dentro del edificio. Y mejoraremos la accesibilidad de ese servicio, 65.000 euros, que se suman a los 21.000 que ya existían en esa partida. Luego tendríamos una batería de acciones vinculadas a la seguridad y a asuntos de emergencia y de autoprotección. Tendríamos 40.000 euros para puesta a cero, puesta de las instalaciones de incendios en todos los edificios municipales, revisión del plan de accesibilidad municipal, revisión del plan de emergencia municipal, la obra civil para adecuar el plan de autoprotección en el frontón municipal, la obra civil para adecuar el plan de autoprotección en el campo de fútbol municipal. Luego tendríamos 50.000 euros para la reforma del saneamiento y el refuerzo del forjado del chalet azul de Becosolo, el que se utiliza como aurrescola cuando tenemos picos de matrícula, que está junto a la aurrescola nueva. Tendríamos 2.500 euros de un inventario que ha realizado una empresa del consorcio de aguas para presentar a URA, y 12.000 euros para mejorar la decoración navideña, que se sumarían a las acciones que están incluidas dentro del programa LED y que implica la sustitución de algunas de las luces que conectan varias zonas que atraviesan las calles. Y por otro lado, tendríamos una propuesta del área sociocultural para la puesta en marcha para la contratación a tiempo parcial de un servicio de asesoría y de acompañamiento para la puesta en marcha del plan de igualdad de Etxebarri. En estos 2 años hemos hecho el diagnóstico. Este año se ha elaborado el plan y la intención es de dotarnos de recursos personales para poder poner en marcha el plan, porque es bastante ambicioso y con los recursos personales que nos contamos va a ser muy complicado. En total serían 422.500 euros con cargo al remanente de tesorería. Caldera Chubete. A ver, entiendo que las modificaciones presupuestarias vayan en batería, vayan un montón de apartados, sean diferentes, pero bueno, nosotros en todas igual no estaríamos de acuerdo, pues sí que alguna sí que votaríamos a favor. Entonces no sabemos si en alguna se podrían hacer por bloques o digo para la siguiente vez. Por ejemplo, nosotros sí queremos bien el servicio de asesoría de igualdad de género, estaríamos de acuerdo en esa modificación presupuestaria. En las otras pues igual no entraríamos al debate. No sé si tampoco os estoy pidiendo que se hagan de una en una, pero sí que igual si se surge esta situación en un pleno a posteriori, si a solicitud de cualquiera de los grupos se podría hacer fraccionar en 2 modificaciones presupuestarias. Los informes, la metodología que nosotros utilizamos, la que nos no, bueno, la metodología que se... A ver, pero es igual que el presupuesto. Pincha, por favor. Esto igual que el presupuesto. Evidentemente, cualquier partido, cualquier grupo puede decir que estoy a favor de esto, de esto y de esto, no estoy a favor del otro. Vale. Y queda constancia en acta de que tú estás de acuerdo con ese plan, pero no con los demás. Pero evidentemente, como el presupuesto es uno único, las modificaciones es una modificación en conjunto. Con hacer la aclaración de voto es suficiente. Puedes votar en contra aclarando que en ese punto en concreto estás a favor. Y eso consta en acta. Vale, era la duda que tenía, ya está aclarada. De todas formas, lo que intentamos mandaros es los informes por áreas, que es lo que sí podemos hacer.
cada área hace su informe de modificación y luego el interventor las aglutina, que fue el otro día en la comisión informativa cuando teníamos un poco de lío, porque decíamos, ostras, esta montante de dónde sale, claro, es de la suma de varias, porque luego claro, luego lo que hemos leído aquí, esta descripción de las partidas, pues es muy gráfica. Pues vale, estamos hablando de un asunto concreto, pero luego para el interventor eso simplemente es una inversión en locales, en general. Pero bueno, es mejor quizás leer los informes propios de las que presentan las áreas, porque se ve claramente dónde van los dineros y cuánto dinero se destina para cada una de las actuaciones. Luego el presupuesto pues a veces es más complejo, porque dices, bueno, ¿esta partida dónde está? ¿O a qué se refiere con eso? Entonces, bueno, pues podéis de alguna manera hacer un comentario de voto particular en ese sentido y ya está, tranquilamente. Vale, claro, nada, con matizar, una matización política sin más, vale, de acuerdo, es que ricasco. Votos a favor de la modificación presupuestaria 7 de 2018 con cargo al remanente. Abstenciones. Eskerrik asko. Bosgarren puntua, udal lanpostu zerrendan aldaketa, modificación de la RPT, es el punto número 5. El otro día hicimos mesa de negociación y después comisión informativa en la que dimos cuenta de la puesta en marcha de una OPE para contratar a 2 auxiliares administrativos de manera definitiva, es decir, serían funcionarios de carrera, con lo cual lo que estamos aprobando es la puesta en marcha de esa OPE y sobre todo el perfil que se asignaría a esas 2 plazas, que sería el del perfil 3. La modificación que se ha hecho una vez aclarado el asunto con política lingüística y con el informe que nos han emitido, sería modificar el RPT de esas 2 plazas del 2 al 3 cumplido, para que luego podamos poner en marcha esa nueva esas bases o esa posición con esos requisitos. ¿Votos a favor de la modificación de la RPT? Eskerrik asko. Seigarren puntua, epaile titular eta ordezkoa izan ditzeko proposamena, propuesta de nombramiento de juez de paz, jueza de paz y sustituto o sustituta. Bueno, iniciamos el proceso, la persona que estaba siendo titular, pues bueno, no ha querido continuar en ese cargo y entonces en el mes de agosto hicimos una convocatoria y seguido en el mes de septiembre, es decir, la misma convocatoria, pero hemos intentado anunciar que la gente se pueda presentar para ocupar ese cargo, pero únicamente se han presentado 2 personas. La persona que está ahora sustituyendo la que es la sustituta de alguna manera y otra más. Entonces, bueno, estábamos un poco, lo hemos comentado Javi y Josune, claro, pues esto es una encomienda que lo viene al ayuntamiento, pero no tenemos ni medios ni para hacer un proceso de selección ni nada más. Entonces, decíamos o planteaban ellos, hacemos una nueva convocatoria para que se presenten más personas, vamos adelante con las 2 que están, porque una tendría que ser la titular y otra tener la sustituto, no hay más. No se lo comentábamos antes, sin más. Hombre, entendemos que cumplen todos los requisitos, ¿no? Es que no hay requisitos. No hay ningún requisito. Es que no estén inhabilitadas para el cargo. Las funciones del juez de paz son un poco bueno, pues tiene que mediar en algunos conflictos, tiene que tomar decisiones, luego tiene un componente administrativo y luego oficiar las bodas que tienen lugar de lunes a viernes. Entonces, bueno, pues no hay un requisito como tal. Es interesante que es una persona, pues bueno, que pueda hacer ese trabajo, pero no hay un requisito como tal como para poder valorarlo. Entonces ellos tienen intención de las personas pues hacerles una entrevista, con una de las personas ya han estado, con la otra no ha podido venir, cual ya es un problema, porque claro, si no puede venir porque tiene que tener también un horario ciertamente flexible, pero igual tiene que venir a firmar unos documentos un día, otro día, oye, mañana baja o mañana ven o sube o lo que sea. Hay boda el viernes a las 11, otra a las 11:30, otra a las 1, entonces claro. Y sin embargo al ayuntamiento, pues el ministerio le encomienda el que seleccione una persona. Si es que esto es un poco raro, es un poco extraño, no es una oposición ni nada de eso. Entonces hasta ahora han sido personas, pues bueno, pues que buenamente pues lo han ido haciendo, pero pues bueno, ahora tenemos esas 2 personas que evidentemente han cumplido los plazos, han presentado y aquí estamos.
Pueden ser públicos los candidatos, se pueden hacer, podemos conocer cuáles son. Podemos decir los nombres, se está grabando, ¿eh? Yo creo que no hay ningún problema, porque además luego se hace la propuesta de nombramiento como titular y suplente, o sea, las dos personas. Micro. Ay, disculpad. Las dos personas son Carlos Antonio Fernández Peña, y Ana Belén Pereiro Mato. Ana Belén es la que es la sustituta de... Es la actual sustituta de Eduardo, del anterior juez de paz. Y Carlos Antonio Fernández Peña es la persona que aún no ha podido acercarse. Bueno, pero le hemos llamado con un poco margen, pero bueno, es lo que tenemos. No, me refiero que es un asunto... La propuesta entonces la propuesta es que la persona que actualmente está realizando esa función se realice de forma continua. Y el otro quedaría como sustituto. Suplente, eso. Suplente. Sí. Vale. Bien. Bueno, sí. Hace falta votar, ¿eh? Entonces la propuesta sería a la persona que está ejerciendo las labores de sustituto, sería la persona que de alguna manera nombramos como juez de paz, y la persona que ha presentado la solicitud sería la persona sustituta. Eso es. Mayoría absoluta, sí. No, yo lo he cerrado. No, ¿Durante cuánto tiempo ha estado abierto el proceso? Porque si no hay ningún requisito, no hay, Pues no mira, se puede tirar de bolsas del AMBID y cosas de estas o de... No, o sea, eso es algo es que no, voluntario. Te tienes que ofrecer. Sí, la remuneración es escasa, ¿eh? O sea, no es un... No, digo, o sea, No sé cuánto. ¿es escasa o no es escasa o no escasa? No sé. 300 más euros. una figura de- Es más una figura dentro mediación. del... Sí. Es una figura obligatoria que yo el juez de paz. Es una figura de mediación también, que claro, hay algunos conflictos vecinales. Por Hace eso, juicios es que se me hace- rápidos, no los juicios rápidos que conocemos, sino otro tipo de juicios. Sí. Pues según la publicación en el pleno de julio, ¿os acordáis? Información sin ser remunerado que pueda hacer Que pueda realizar juicios rápidos, pues con qué criterio. Se supone que va a ir la gente a solicitar los juicios rápido de paz y entiendo que sabe a dónde va a solicitarlo. Es que este servicio no es del ayuntamiento como tal. Entonces, claro, nos encomiendan el que seleccionemos una persona. Según las fechas, cuadraba en el mes de agosto. Entonces, hablamos con la secretaria y les dijimos, bueno, vale, vamos a hacer una promoción ahora en agosto, pero luego hacemos otra en septiembre. Y cerramos el plazo a finales de septiembre. Pero hacemos otro recordatorio con anuncios y demás para que la gente se entere en el mes de septiembre. Hacerlo en agosto es ilógico. Entonces, hicimos una primera campaña en agosto, que lo pusimos en la página web y todo, y ahora en septiembre también, y solamente había 2 personas. Yo también. Yo no sé, ya está. Bueno, vamos a hablar nosotros con esa propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta de nombramiento de jueza y sustituto? ¿Abstenciones? Eskerrik asko. Zazpigarren puntua. Sí, normal. Zazpigarren puntua, erreguta galderak. Punto número 7, ruegos y preguntas. Había un ruego presentado por EAJ-PNV. Es con relación a la marquesina que está en la calle Fuenlabrada. Pues desde AJPNV consideramos que hay poca distancia entre el Etxebarribus al paso de peatones y hay veces que supone un gran peligro porque para el Etxebarribus y no... O sea, el Etxebarribus estaciona encima del paso de peatones y hay veces que cuando vienes en el sentido en contra no tienes visibilidad. Entonces nos resulta bastante curioso el hecho de que pare encima del paso de peatones. Entonces queríamos solicitar a ver si podríais buscar alguna alternativa a la marquesina para que no suponga el peligro a los peatones. No te lo has creído ni tú, pero bueno.
A ver, digo que ya has expuesto un poquito. A ver, daros las gracias, ¿no? Al final, todo lo que sea por el bien de todos, ¿no? Pues estupendo. Lo que pasa es que decirle al PNV simplemente de que no tarde 13 años en decirnos que esa marquesina está mal, si sabe que está mal, pues si no puede parecer un poco partidista. Al final ha ocurrido el 26 de septiembre un pequeño atropello de una chica que por suerte o por desgracia está todo bien, no ha sufrido más que moratones y demás. Puede parecer un poco partidista, un poco oportunista que el PNV pues nos lance ahora esta pregunta y demás. Nosotros desde el EVP ya estuvimos cambiando la marquesina de lo que fue en la parte de Metacaz, que también creíamos que teníamos un pequeño problema con el tema de la marquesina de su ubicación, la hemos retrasado. Estamos trabajando también para el tema de implantar todo lo que es en el pueblo, las zonas 30, para que la gente vaya más despacio y demás. Lo vamos a tener en cuenta, o sea, lo más seguro que tengamos que hacer una modificación de esa marquesina, la tendremos que recantear, porque sí estamos viendo eso, pero simplemente comentaros, si conocéis algún tema, no esperemos a que ocurra algo, lo mismo que nosotros estamos trabajando, cambiando pues la parte de Metacast, pues no esperemos a que ocurra nada para ponerlo encima de la mesa, ¿vale? No considero partidista porque bueno, esto ha sido una iniciativa de unos vecinos y nos han trasladado su preocupación y nosotros la hemos traído al pleno, sin más. No. Esta mañana hemos estado hablando con la madre de la niña, que es la que nos ha mandado el escrito, a la hora de pedirnos y de rogarnos rogarnos entre comillas, pedirnos que pudiéramos cambiarla, ya que allí paran muchos autobuses de niños. Hemos estado hablando con ella por teléfono, ya le hemos dicho que sí, lo vamos a estudiar, lo más seguro que la cambiemos. Y en eso estamos, trabajar para eso, pero bueno, vuelvo a repetir, es una marquesina que lleva 13 años en una calle que nunca ha habido un problema, que nunca ha tenido, que no podemos considerarla nunca como un punto negro, porque al final los puntos negros es cuando ya tienes muchos accidentes o tienes varios accidentes y puedes actuar en ello. Una cosa puntual en eso nos va a hacer reflexionar y lo más seguro que tengamos que cambiarla. Gracias, ¿no? ¿Alguna cosa más? Eskerrik asko, Urrungo arte. Vamos a hablar de la